En el funeral de mi esposo, nadie vino. Solo yo. Mis hijos eligieron las fiestas antes que la despedida de su padre. A la mañana siguiente yo. Me llamo Aurora Cárdenas y tengo 79 años. Y aunque mi voz suene tranquila, lo que viví ese día me partió por dentro, de una manera que no se nota en la cara, pero sí en el pecho, como si te clavaran un ancla. Solo yo fui al funeral de mi esposo. Ni mi hijo. Ni mi hija. Ni un solo nieto. Solo yo, de pie junto a su ataúd, mientras el viento frío se metía por el patio de la capilla y me pegaba el abrigo a las piernas, como si hasta el clima quisiera empujarme para que me fuera, porque ahí, en ese lugar, no había familia. El director de la funeraria no paraba de mirar las sillas vacías. Luego me miraba a mí. Y volvía a mirar las sillas. Se aclaró la garganta una vez, y luego otra. ¿Quiere que esperemos unos minutos más, señora Cárdenas? Preguntó con esa voz de no sé qué hacer con su soledad. Yo lo vi sin pestañear. No, dije. Empezamos. Porque Raúl, mi Raúl, habría odiado un retraso. Mi esposo era puntual incluso cuando ya estaba enfermo. Tomaba sus pastillas siguiendo el reloj. Veía las noticias de la tarde a las 6 en punto. Y antes de dormir, acomodaba sus pantuflas una junto a la otra, derechitas, como si eso fuera un pequeño orden para el mundo. Un hombre de costumbres. Un hombre de dignidad. Y ahora, un hombre enterrado solo. Me senté en la primera fila. A mi alrededor, 5 sillas vacías. 5 huecos que pesaban más que el ataúd. El pastor recitó unas palabras que sonaron, correctas, pero sin alma. Las flores estaban demasiado brillantes. El ataúd demasiado pulido. Y yo no podía dejar de pensar en cómo Raúl se habría reído por dentro con tanto alboroto. ¿Para qué tanto?, habría dicho. Mejor que me quieran cuando estoy vivo. Pero ya no estaba vivo. Y aún así, el amor también estaba ausente. El pastor miró hacia los lados, frunció el ceño y volvió a leer. Como si se sintiera ridículo hablándole a un hombre frente a una sala vacía. Y yo, en vez de llorar, solo pensaba una y otra vez. ¿Dónde demonios están mis hijos? Esa misma mañana me llegó un mensaje. De mi hijo Daniel. Una frase, nada más. Perdón, mamá. Salió algo. No puedo ir. Sin explicación. Sin llamada. Sin un ¿cómo estás? Sin un ¿necesitas que pase por ti? Yo me lo imaginé en su oficina, o peor, en un restaurante, cerrando algún trato, sonriendo como si ese día fuera uno más. Y mi hija, Paola, no escribió nada. Nada. 2 días antes había dejado un mensaje de voz, eso sí. Con una voz fresca, ligerita, como si estuviera hablando de cualquier tontería. Mamá, de verdad no puedo cancelar lo de hoy, ya sabes que me da ansiedad cambiar planes. Pero dile a mi papá que lo veo la próxima semana, ¿sí? ¿La próxima semana? Como si los muertos esperaran. Como si el último adiós fuera una cita de dentista que se puede reagendar. Cuando terminó el servicio, caminé sola detrás del ataúd. No lloré. No porque no me doliera. Me dolía desde hacía meses, desde que vi cómo a Raúl se le apagaba la fuerza en las manos, cómo se le perdía el color en la cara. Lloré tantas noches que ya no me quedaban lágrimas. Ese día solo traía una cosa encima, peso. Un dolor que no grita. Un dolor que se queda quieto, y te hunde. En el cementerio, el silencio era tan grande que hasta los pasos se escuchaban como golpes. Un jardinero viejo nos miraba desde lejos, apoyado en su pala, como si también él estuviera sorprendido de que un hombre se fuera sin despedidas. Bajaron el ataúd. Dijeron una oración. La tierra cayó sobre la madera. Y ahí fue cuando el silencio se volvió otra cosa. No era solo tristeza. Era una palabra que se me quedó atorada en la cabeza como una piedra en el zapato. Olvidado. Raúl Cárdenas. Amado esposo. Padre. Y, en ese momento, olvidado por sus propios hijos. Cuando todos se fueron, porque sí, los trabajadores se fueron, yo me quedé ahí. Mis tacones se hundían poquito en la tierra húmeda. El viento me levantaba el borde del abrigo. Y yo, frente a esa tumba recién hecha, respiré hondo como si me faltara aire. Perdóname,
viejo, susurré. Te fallaron, y yo no supe verlo a tiempo. Volví a la casa y el silencio rugía. Su sillón reclinable estaba intacto, como si lo fuera a usar al rato. Sus pantuflas estaban alineadas. El control del televisor en el mismo lugar. Me quedé mirando todo eso, y sentí una cosa bien rara. No era solo que mi esposo ya no estaba. Era que mi casa seguía igual. Pero mi familia ya no existía como yo la recordaba. Fui a la cocina. Abrí una botella de vino que Raúl guardaba, para cuando vengan visitas. Me serví una copa. Y luego, no sé por qué, abrí el celular. Yo casi no uso redes, pero ese día algo dentro de mí me empujó. Busqué el perfil de Paola. Ahí estaba. Una foto publicada hacía 2 horas. Paola con 3 amigas, copas en mano, risas, puro brillo. Y el texto decía algo como, brunch de chicas. Viviendo la vida. Me ardieron los ojos. No porque quisiera estar en su brunch, sino porque su padre estaba bajo tierra y ella estaba brindando. Busqué a Daniel. También había publicado una foto de su mano con una copa, en una terraza, con una vista bonita. Día perfecto. Yo miré la pantalla hasta que se me nubló la vista. Apagué el celular. Tomé otro sorbo de vino. Y levanté la mirada hacia una foto en la pared, Raúl y yo en nuestro aniversario, en el jardín, sonriendo junto a las rosas que él plantó con sus propias manos. Esas rosas estaban secas desde que él enfermó. No por descuido, sino como si el jardín también hubiera entendido que algo se iba. En ese momento pensé: mañana voy a hablar con el licenciado. Y no lo pensé como amenaza. Lo pensé como decisión. Porque si yo fui la única que apareció para su último adiós, yo sería la única que respetaría lo que él merecía. Esa noche me senté sola en la cocina, en la misma mesa donde Raúl pelaba manzanas con una precisión de cirujano. Cortaba rebanadas delgaditas y las acomodaba en un plato, una junto a otra. Siempre me ofrecía el mejor pedazo. El que tiene más sol, decía. Ahora el frutero estaba ahí, quieto, con 2 peras pasadas, colgando cansadas. Y el silencio apretaba más. No podía dejar de ver esas sillas vacías. No podía dejar de escuchar el «salió algo». Me serví otra copa. No por tristeza. Por lucidez. Me levanté, caminé al estudio y abrí el cajón del escritorio de Raúl. Todo seguía ordenado. Sobres. Llaves. Documentos. Y ahí, escondida entre papeles, encontré la carpeta que siempre decía: patrimonio. La abrí. Mi pulso tembló, pero no por la edad. Tembló por una verdad que iba cayendo, hoja por hoja. Ahí estaba el testamento. Ahí estaban los beneficiarios. Ahí estaba la casa. Las cuentas. La cabañita que Raúl amaba. Hasta el reloj viejo que era de su abuelo. Y ahí estaban, claritos, los nombres de Daniel y Paola. Como si se lo hubieran ganado. Como si su ausencia no existiera. Me senté en la orilla de la cama con el documento en las manos. Y sentí algo que no me gusta decir, pero lo voy a decir porque así fue. Traición. La traición tiene pulso. Y ese pulso se me subió a los oídos. Me quedé mirando el papel y pensé: ¿cuándo me volví su cajero automático? ¿En qué momento dejaron de verme como mamá y empezaron a verme como recurso? Entonces hice algo que no había hecho en años. Saqué la caja de fotos. Reuniones familiares. Cumpleaños. Navidad. Raúl cargando a Daniel de chiquito. Paola jalándome la manga con sus trenzas. Los 3 en la sala, con una película, comiendo palomitas. Una vez fuimos una familia. Y tal vez yo fui demasiado ingenua para ver cuando se empezó a morir esa familia sin que nadie la enterrara. Agarré una foto de Raúl con Daniel, pescando, cuando Daniel tenía como 12 años. Raúl lo abrazaba con orgullo, sonriendo como si su hijo fuera lo mejor que le pasó en la vida. Ese hombre merecía mucho más que una capilla vacía. Dejé la foto. Tomé el celular. Ya era tarde, pero no me importó. Marqué al licenciado Adrián Rivera, nuestro abogado de confianza. No contestó.
Dejé el mensaje con la voz firme, como si estuviera firmando con palabras. Licenciado, soy Aurora Cárdenas. Necesito hacer cambios urgentes en mi testamento. Llámeme mañana temprano. Colgué. Me quedé frente a la ventana. La luz de la luna rozaba el jardín, las rosas secas, las ramas sin flores. Y en mi cabeza solo había una frase. Mañana empiezo a cortar lo que ya no pertenece. ¿Y yo no lo sabía aún? Pero ese corte iba a doler. Iba a levantar polvo. Iba a sacar lo peor de mis hijos. Pero también iba a salvarme. A la mañana siguiente me levanté temprano. No porque tuviera prisa, sino porque no podía seguir viviendo con esa sensación de que mi vida estaba en pausa mientras otros se iban de fiesta. Hice café. Café fuerte, como le gustaba a Raúl. Y mientras el agua hervía, salí al patio. Las rosas estaban secas. Agarré unas tijeras de podar. Podar siempre me calmaba. Hay algo honesto en cortar lo que ya no sirve. Cuando terminé, el jardín se veía más limpio. No bonito. Pero sí listo para volver a empezar. Me cambié, me arreglé el cabello, me puse un saco oscuro. No por aparentar. Por respeto. Y me fui a la oficina del licenciado Adrián Rivera. Ese lugar olía a libros viejos, a madera pulida, a papeles que guardan secretos. El tipo de oficina donde el silencio pesa. Adrián nos conocía desde hacía años, nos ayudó con la escritura de la casa, con trámites, con papeles. Cuando me vio entrar, se levantó rápido. Doña Aurora, ¿todo bien? Yo no me senté de inmediato. No, dije. Y no tengo tiempo para dar rodeos. Me senté hasta que él se acomodó frente a mí. Recibí su mensaje, dijo. Me preocupó la urgencia. Yo lo miré a los ojos. Enterré a mi esposo sola. Adrián se quedó quieto. Nuestros hijos no fueron, continué. No hubo llamada. No hubo flores. No hubo nada. Y ahora, yo no quiero que hereden como si hubieran cumplido con lo mínimo. Él respiró hondo. ¿Quiere modificar el testamento? Quiero eliminar a Daniel y a Paola por completo. Dije la frase sin temblar, como si la hubiera practicado. Adrián no se escandalizó. Solo me miró con esa seriedad de quien sabe que las familias pueden ser más crueles que los extraños. ¿Estás segura? Yo asentí. Más segura que nunca. Él tomó su libreta. Bien. Dígame, ¿quiere retirarlos de todas las disposiciones? Cuentas, propiedades. Todo, dije. La casa. Las cuentas. La cabaña. Todo. Adrián escribió. ¿Y a quién quiere dejar como beneficiario? Ahí respiré distinto. Porque la respuesta me dolía, y al mismo tiempo me daba una paz rara. Pensé en mi nieto Mateo. El hijo de Paola. El único que me visitaba sin pedirme nada. El único que me preguntaba cómo estaba sin que yo lo tuviera que decir primero. Mateo me cortó el pasto una vez en verano porque me vio sudando y dijo: Abuela, tú no debes andar haciendo esto sola. Yo no se lo pedí. Lo hizo porque sí. Quiero dejarle todo a Mateo, dije. Pero con una condición. Adrián levantó la vista. Quiero un fideicomiso. Que esté protegido. Que sus papás no puedan meter mano. Él asintió. Se puede hacer. Podemos establecer un fideicomiso con reglas claras, educación, salud, vivienda. Y acceso completo hasta cierta edad. Yo asentí. Quiero que sea a los 30 años. Antes de eso, solo para cosas importantes. Y quiero que usted lo deje blindado. Adrián se acomodó las gafas. Doña Aurora, esto es fuerte. Ellos van a reclamar. Que reclamen, dije. Yo ya no estoy para aguantar chantajes. Nos quedamos revisando documentos, nombres, números, cláusulas. Yo firmé con mano firme. Porque cuando ya enterraste a tu esposo sin nadie a tu lado, un montón de papeles no te asusta. Y mientras firmaba, me acordé de algo que Raúl decía cuando veía a Daniel y Paola discutir por tonterías. El amor se ve en lo que haces cuando nadie te está aplaudiendo. Ese día nadie me aplaudía.
Pero yo estaba haciendo algo que por fin se sentía justo. Antes de que me fuera, Adrián me dijo: Doña Aurora, le voy a hablar claro. Usted va a escuchar de ellos. Van a venir con la cara de no sabíamos. Van a venir con excusas. Yo me puse el bolso al hombro. Que vengan. Llámese ese teatro. Salí y el aire de la mañana me pegó en la cara. No sentí alegría. No sentí venganza. Sentí algo mejor. Paz. Pero esa paz duró poco. Porque en cuanto llegué a mi carro, mi teléfono vibró. Un mensaje de Paola. Mamá, me dijo Mateo que te vio ayer triste. ¿Todo bien? Ayer, pensé. ¿Ayer triste? Como si el funeral de su padre hubiera sido un detalle. Yo no respondí. Arranqué el carro. Y en mi cabeza solo se escuchaba una frase. Esto pasó. Pero ahora viene lo peor. Esa tarde no prendí la tele. Me senté en la mesa con el archivero frente a mí. Raúl tenía un mueble metálico en el pasillo con 3 cajones, cada uno etiquetado con su letra. Casa. Impuestos. Familia. El último era el más pesado, no por el metal, por la historia. Lo abrí despacio. Crujió como si también él se resistiera a soltar fantasmas. Adentro había carpetas, recibos, transferencias, copias de cheques, cartas del banco, pagos de escuela, préstamos, familiares que nunca regresaron. Yo lo guardaba todo por una razón simple. El papel no miente. Y esa tarde, ese cajón tenía suficiente verdad como para quemar un bosque. Saqué 2 carpetas. Una decía, Daniel. La otra decía, Paola. Abrí la de Paola. Ahí estaban los depósitos. Cuando se casó, un pago enorme para el salón. Es algo sencillo, mamá, me dijo en aquel tiempo. Nada lujoso. Y resultó un evento con luces, banquete, música, fotógrafo, de todo. Luego vi una transferencia por arreglarle el techo de su casa. Se metió el agua al cuarto del bebé, lloró por teléfono. Yo pagué. Otra, ortodoncia para Mateo. Otra, campamento de verano. Otra, se nos atoró la tarjeta. Y así, una tras otra. Abrí la de Daniel y era todavía más gruesa. Capital para un negocio que iba a pegar. Pagos atrasados. Ayudas momentáneas. Yo me quedé mirando los números y sentí una cosa bien clara. Nunca les molestó recibir. Pero les molestó dar 2 horas para despedirse. Me recargué en la silla. Y entonces me acordé de una nota. Busqué en una carpeta más delgada que tenía un solo nombre. Mateo. Dentro había una carta doblada, viejita, escrita con lápiz cuando él tenía 11 años. La letra chueca, de niño. Abuela Aurora, gracias por enseñarme a hacer panqueques. Creo que eres muy sabia y chistosa. Un día yo te voy a cuidar como tú me cuidas a mí. Me quedé un rato con el papel en la mano. Y ahí entendí algo que me tomó toda la vida aprender. La justicia no es repartir parejo. La justicia es darle tu legado a quien te ve. En ese momento, el teléfono sonó. Era un número que yo sí guardaba con cariño. ¿Bueno? Contesté. Abuela, soy Mateo. Su voz sonaba rara, como si estuviera caminando sobre vidrio. Hola, mi amor, ¿estás bien? Hubo una pausa. Me enteré del abuelo. Yo cerré los ojos. Lo siento, abuela. Yo no sabía. Yo me quedé muy quieta. ¿Cómo que no sabías? Pregunté despacio. Mamá no me dijo. Me dijo que estaba enfermo, pero no me dijo que ya se había ido. Sentí un hueco. Raúl había muerto y, aún así, mi hija había encontrado la manera de esconderle la verdad a su propio hijo. Mateo, dije bajito, tu abuelo falleció hace casi 3 semanas. Lo sé, respondió rápido. Me enteré hace 2 días. Y estoy bien enojado. Pero también estoy triste. Y me da pena no haber estado. Yo respiré hondo. No fue tu culpa, mi amor. ¿Puedo ir a verte hoy? Preguntó. Si tú quieres. Yo tragué saliva.
Sí. Ven. Colgué y me quedé un rato mirando el techo. Porque esto pasaba, pero luego pasaba lo otro. Mis hijos me dejaron sola. Pero mi nieto no. Y lo que venía después iba a cambiarlo todo. Suscríbete si te gusta el video, porque esta historia no es solo un funeral vacío, es lo que pasa cuando una madre por fin abre los ojos, y lo que sus hijos hacen cuando se dan cuenta de que ya no pueden manipularla. Mateo llegó como una hora después. Más alto de lo que yo recordaba. Con un poco de barba mal acomodada. Con ojeras de coraje. Me abrazó con esa forma insegura de los jóvenes cuando no saben si todavía son bienvenidos, y luego apretó fuerte cuando sintió que yo no me iba a soltar. Perdón, abuela, murmuró. Perdón por no estar. Tú estás aquí, le dije. Eso cuenta. Nos sentamos en la sala. Le serví agua fresca con limón, como le gustaba de niño. Él miraba la casa como si fuera familiar, pero distinta. Así se siente el duelo, todo está igual, pero ya no pertenece al mismo mundo. ¿De verdad no vino mi mamá?, preguntó. Yo asentí una vez. ¿Y Daniel?, insistió. Tampoco. Mateo apretó la mandíbula. Me dijo que tenían trabajo, que no podían. Tu abuelo se murió una sola vez, dije con calma. Eso no se repite. Mateo bajó la vista. ¿Yo habría ido? Tú sabes que sí. Lo sé. Hubo un silencio. Luego él se enderezó, como si de pronto decidiera que no quería quedarse solo con la culpa. Abuela, si necesitas algo, lo que sea, yo. Yo le tomé la mano. Ya estás haciendo algo. Estás aquí. Mateo se mordió el labio. Quiero hacer algo por el abuelo. Por ti. Lo que sea. Yo dudé. Y entonces, sin saber si era demasiado pronto, fui por una carpeta manila. Regresé y la puse sobre la mesa. Mateo la abrió. Leyó las primeras líneas. Y se quedó pálido. Abuela, ¿qué es esto? Es mi decisión, dije. Es mi plan. Él levantó la mirada, con los ojos brillosos. Pero, ¿por qué yo? Ahí fue cuando no dije lo obvio. No le hablé de fiestas. No le hablé de excusas. Le dije una verdad más simple. Porque tú regresaste sin que nadie te lo pidiera. Mateo tragó saliva. Mi mamá se va a poner loca. Yo también me puse loca una vez, dije. Pero fue por aguantar demasiado. Nos quedamos en silencio. Y justo cuando parecía que el aire se calmaba, la puerta principal se abrió. Sin tocar. Como si todavía fuera su casa. Y ahí estaba Paola. Con sus lentes grandes, su bolso caro, y esa cara de, vengo a arreglar esto rápido. Mamá, dijo, mirando a Mateo primero. ¿Qué haces aquí? Mateo se levantó. Vine a ver a mi abuela. Porque me enteré tarde de lo del abuelo. Paola se tensó, pero actuó como si fuera una conversación normal. Bueno, ya estamos todos aquí. Perfecto. Yo no me levanté. Seguí sentada. Doblaba ropa en la canasta como si esa fuera mi manera de no explotar. Mamá, dijo Paola, he estado intentando hablar contigo. Yo también estuve intentando hablar contigo el día del funeral, respondí. Pero estabas ocupada. Paola se quedó helada. ¿A qué te refieres? Yo la miré. Vi tus fotos. Paola parpadeó. No lo negó. Mamá, no empieces con eso. No empecé yo, dije. Empezaste tú el día que no fuiste a despedirte de tu padre. Se cruzó de brazos. Tenía un compromiso. Sí, interrumpí. Tus uñas. Tu brunch. Tus risas. Mateo respiró fuerte, como si le ardiera la sangre. Paola volteó a verlo. ¿Qué te dijo tu abuela? Mateo no respondió. Paola volvió conmigo. Dime la verdad, ¿es cierto que estás cambiando el testamento? Yo no pestañeé. Sí. Paola soltó una risa corta, incrédula. ¿Estás en serio? Después de todo lo que... Después de todo lo que yo hice por ustedes, la corregí. Su cara cambió.
Eso es familia, mamá. Ayudarnos. No, dije despacio. Eso fue una madre sosteniendo a dos adultos que nunca aprendieron a sostenerse. Mateo bajó la mirada. Paola levantó el mentón. ¿Y entonces nos vas a castigar? Yo me levanté. No con prisa. Con firmeza. No te estoy castigando, Paola. Me estoy liberando. Paola apretó la boca. ¿Y se lo vas a dejar a él? Sí. Mateo abrió la boca, pero Paola lo frenó con la mirada. Mamá, no sabes lo que estás haciendo. Lo sé perfectamente, respondí. Estoy dejando mi vida en manos de la única persona que apareció. Paola dio un paso hacia mí. ¿Te das cuenta de lo que va a decir la gente? Vas a quedar como una vieja rencorosa. Yo respiré hondo. Que digan lo que quieran. Yo ya no vivo para quedar bien. Paola se quedó muda. Luego agarró su bolso. Esto no se queda así, dijo con voz baja. No se queda así. Y se fue, azotando la puerta. Mateo se quedó parado, temblando. Abuela. Yo le toqué el hombro. Esto apenas empieza, mi amor. Al día siguiente, Daniel llegó. No entró como Paola. Tocó 2 veces. Esperó. Y volvió a tocar. Abrí la puerta despacio. Y ahí estaba él, con su esposa Vanessa detrás, con sonrisa dura y perfume caro. Daniel traía esa cara de, vamos a hablar como adultos. Yo los dejé pasar. No por cortesía. Por claridad. En la sala, ninguno se quitó el abrigo. Eso me dijo todo. No venían a quedarse. Venían a cobrar. Mamá, empezó Daniel. Me enteré de lo que estás haciendo. Vanessa se acomodó en el sillón como si estuviera en una sala de espera. Imagino que tú sí. Yo me senté frente a ellos, con las manos juntas, tranquila. No hay confusión, dije. Es verdad. Daniel se aclaró la garganta. Mamá, yo sé que estás dolida. Yo debí haber ido. Debiste, respondí. Pero no sabía cómo, y además surgió algo. Yo lo miré. ¿Qué surgió, Daniel? Se quedó callado. Vanessa metió la cuchara. Fue una semana complicada. Daniel tenía compromisos importantes. De trabajo. Yo levanté la ceja. Raúl también tenía trabajo toda su vida. Y aún así siempre estuvo cuando ustedes lo necesitaban. Daniel se movió incómodo. Mamá, no es justo. ¿Justo? Lo interrumpí, bajito. Lo injusto fue enterrar a tu padre sola. La palabra, sola, se quedó flotando. Daniel tragó saliva. Yo, lo siento. ¿Lo sientes porque de verdad lo sientes? Pregunté. ¿O lo sientes porque te avisaron que ya no vas a heredar? Daniel abrió la boca, pero no salió nada. Vanessa enderezó la espalda. Doña Aurora, entendemos su dolor, pero seamos razonables. Mateo es un muchacho. Puede ser manipulado. Puede equivocarse. Un fideicomiso así. Yo sonreí sin alegría. ¿Manipulado por quién? Vanessa no parpadeó. Por gente interesada. Yo asentí. Exacto. Por gente interesada. Daniel se tensó. Mamá, esto es extremo. Yo lo miré. Extremo fue abandonar a tu papá. Esto no es extremo. Esto es consecuencia. Daniel bajó la mirada. ¿Entonces ya no somos nada para ti? Yo me quedé quieta. Ustedes decidieron no ser nada para su padre el día que más importaba. Yo solo estoy aceptando esa decisión. Vanessa se levantó. Esto se puede pelear. Yo también me levanté. No. Porque el papeleo está en orden. Y yo ya no tengo miedo. Daniel se veía cansado, como si por primera vez entendiera que su chantaje no funcionaba. Mamá, tú siempre perdonabas. Yo asentí. Sí. Pero perdonar no significa darles acceso a mi vida. Se quedaron callados. Daniel tomó aire. Entonces, ¿ya nos cortaste?
Yo lo miré con calma. Ustedes se cortaron solos. Yo solo dejé de pegarles con cinta. Vanessa apretó los labios. Daniel me vio como si yo fuera otra persona. Tal vez lo era. Se fueron con una cortesía falsa, diciendo, gracias, como si me estuvieran haciendo un favor. Cuando cerré la puerta, sentí un temblor en las manos. No era duda. Era liberación. Me senté frente a la ventana y vi el jardín. Las rosas, ya podadas, se veían listas para el invierno. Y ahí fue cuando entendí otra cosa. Mis hijos iban a contar su versión. Iban a pintarme como la mala. Iban a decir que yo estaba manipulada. Pero la verdad es simple. Ellos no aparecieron. Y yo ya no iba a morir esperando. Esa noche tomé el teléfono y marqué al banco. Porque esto pasó, pero luego esto. Daniel y Paola no se iban a quedar tranquilos. Y yo necesitaba blindar el futuro de Mateo antes de que empezaran los ataques. Y en ese momento, sin saberlo, yo estaba a punto de conocer otra cara de mi familia. La que solo aparece cuando huele dinero. Al día siguiente me fui al banco temprano. No porque me gustara andar haciendo filas, sino porque entendí algo muy simple. Si yo tardaba, ellos se adelantaban. Y así era mi vida ahora. Esto pasa, pero luego esto. Yo quería paz, pero mis hijos querían control. La sucursal olía a limpiador fuerte y a prisa ajena. La gente llegaba con cara de, vengo por mi dinero, pero yo iba por algo más delicado, protegerlo. La ejecutiva me recibió con una sonrisa profesional. Se llamaba Mónica Serrano, joven, peinada impecable, uñas perfectas, pero con ojos atentos, de los que sí escuchan. Señora Aurora Cárdenas, ¿verdad? Dijo revisando mi INE. Pase, por favor. Me sentó en un cubículo y abrió mi expediente. Me indicó el licenciado Adrián Rivera que usted quiere blindar beneficiarios y activar un fideicomiso. Yo asentí. Quiero que quede claro, Mónica. Nadie, ni Daniel ni Paola, va a mover un peso de lo mío, por emergencia. Mónica levantó la vista. Se puede estructurar para que cualquier movimiento mayor necesite reglas claras. Y para evitar que alguien venga a representarla con un papel dudoso. Esa frase me heló. ¿Un papel dudoso? Mónica bajó la voz. Señora, no es raro que, cuando hay herencias, aparezcan cartas poder de emergencia. O personas diciendo, mi mamá está enferma, yo me hago cargo. Mi estómago se apretó. Esto pasa, pero luego esto. Yo apenas estaba respirando y ya me estaban anunciando el siguiente golpe. Mónica me explicó todo con calma. Fideicomiso a nombre de Mateo. Reglas, educación, salud, vivienda. Acceso total a los 30 años. Prohibición de retiros a terceros sin autorización. Y usted como fideicomitente con plena capacidad, firmando hoy. Yo firmé. Con mano firme. No voy a mentir, me tembló tantito el pulso, pero no por duda, por coraje. Porque mientras yo firmaba para proteger a mi nieto, mis hijos seguro ya estaban planeando cómo darme vuelta el juego. Mónica imprimió hojas y hojas. Yo leí cada línea. Aquí dice, representación legal. ¿Eso qué? En caso de incapacidad, explicó, se activa un proceso. Pero si usted deja designado a alguien de confianza para notificaciones y acompañamiento, se evita que cualquiera se meta. Yo respiré hondo. Quiero que ese alguien sea Mateo. Mónica asintió. Perfecto. Salí del banco con un sobre grueso, como si trajera un ladrillo de papel bajo el brazo. Y mientras caminaba hacia el estacionamiento, el teléfono vibró. Un mensaje de Paola. Mamá, te lo advierto, estás haciendo una locura. Si no me escuchas, voy a tener que tomar medidas. Medidas. Esa palabra me sonó a amenaza con perfume. Y no pasó ni media hora cuando me llegó otro mensaje, ahora de una vecina. Doña Lupita, la que vive a 2 casas, la que todo lo oye. Aurora. ¿Estás bien? Paola publicó que te están manipulando y que te quieren quitar todo. Me quedé parada, con el sol pegándome en la frente, sintiendo que se me bajaba la sangre. Abrí la publicación. Paola había escrito. Triste ver cómo a mi mamá la están manipulando en su duelo. La están aislando.
Ojalá reaccione. Y abajo, comentarios. Personas opinando de mí. Como si yo fuera un chisme. Como si mi dolor fuera un espectáculo. Esto pasa, pero luego esto. Yo solo quería respetar a Raúl, y de repente mi propia hija me estaba convirtiendo en la loca del barrio. Guardé el teléfono. Me subí al carro. Y dije en voz baja, como si Raúl me oyera. Viejo, ya empezó. Esa tarde, cuando llegué a la casa, vi algo pegado en mi puerta. Un sobre sin remitente. Adentro venía una hoja con un título que me dio escalofríos. Citatorio para evaluación de capacidad. Y al final, un nombre. Paola Cárdenas. Me quedé helada. Porque entendí lo que estaba intentando. Declararme incapaz. Hacerme ver como una viejita confundida, para que ella me administrara. Y ahí supe que esto ya no era solo herencia. Esto era una guerra. Esa noche casi no dormí. No por miedo, por asco. Porque una cosa es que te fallen. Pero otra cosa es que te quieran borrar. A la mañana siguiente llamé al licenciado Adrián Rivera. Licenciado, le dije, Paola me quiere declarar incapaz. Del otro lado, su voz se puso seria. No es raro. Cuando la gente huele patrimonio, se vuelven expertos en preocuparse. ¿Qué hago? Lo primero, no firmar nada sin mí. Lo segundo, vamos a adelantarnos. Ese mismo día me citó. Fui a su oficina y ahí estaba él con otra persona, una mujer de mirada firme, cabello recogido. Doña Aurora, ella es la doctora Elena Salcedo, perito en evaluaciones de capacidad. Me senté. ¿Perito? Pregunté. Adrián asintió. Si Paola quiere decir que usted no está en sus 5 sentidos, nosotros vamos a tener evidencia médica y legal de que usted está plenamente consciente. La doctora Elena me habló con respeto. No se preocupe, señora. Esto no es para humillarla. Es para proteger su voluntad. Yo respiré hondo. Me hicieron preguntas. Mi nombre completo. La fecha. El lugar donde estaba. ¿Qué día era? Me preguntaron cosas básicas, y luego cosas más finas. ¿Qué bienes tiene y qué desea hacer con ellos? Quiero dejarle todo a mi nieto Mateo, por un fideicomiso, y excluir a mis hijos Daniel y Paola porque abandonaron a su padre en su funeral. La doctora tomó nota. ¿Sabe por qué quiere hacerlo? Sí. Porque yo estaba ahí. Y ellos no, y eso no se arregla con excusas. Cuando terminamos, la doctora cerró su carpeta. Señora Aurora, usted está lúcida, orientada, firme y completamente capaz. Adrián me miró como diciendo, ya está. Pero esto pasa, y luego esto. Aún así, añadió la doctora, prepárese. Su hija puede intentar hacerlo mediático. Puede querer que usted se descontrole para decir, ven, está alterada. Adrián me lo dijo claro. Doña Aurora, van a picarle el orgullo. Van a recordarle cuando eran niños. Le van a llorar. Le van a hablar de Dios. Y cuando no funcione, van a ensuciarla. Como si me lo hubiera leído en el destino. Esa misma tarde, llegaron. Paola y Daniel. Y no venían solos. Traían a un hombre con bata. Mamá, dijo Paola, fingiendo voz dulce. Venimos preocupados. Queremos que te revise el doctor. Yo no abrí la puerta del todo. ¿Qué doctor? El hombre sonrió. Soy el doctor Arturo Gálvez. Solo quiero hacer unas preguntas. Daniel se cruzó de brazos como si yo fuera una niña berrinchuda. Mamá, coopera. Esto es por tu bien. Yo respiré hondo. Y dije la frase más importante de mi vida. No. Paola abrió los ojos como si yo la hubiera insultado. Mamá. ¿Por qué estás así? Porque me quieren ver como incapaz, respondí. Y no lo soy. Daniel dio un paso hacia adelante. Mamá, estás alterada. Estoy clara, lo corregí. Y ya tengo una evaluación hecha por un perito. Con mi abogado. Paola se puso pálida. El doctor de bata carraspeó. Señora, yo solo estoy. Usted no entra, le corté.
y si siguen insistiendo, llamo a una patrulla. Paola se llevó la mano al pecho como actriz. Mamá, qué exagerada. Exagerado fue enterrar a tu papá sola, dije. Esto es protección. Daniel apretó la mandíbula. Esto no se queda así, soltó. No, dije. No se queda así. Porque yo ya decidí. Cerré la puerta. Y por primera vez en muchos años, no me sentí culpable. Me sentí viva. Porque entendí que mis hijos no venían por amor. Venían por territorio. Mateo llegó esa noche. Traía la cara dura. Abuela, mi mamá está diciendo que tú estás mal de la cabeza. Yo le serví café. Mi amor, la gente dice lo que necesita decir para no aceptar su vergüenza. Mateo se quedó callado. Luego soltó. Yo revisé algo. Me miró como si le diera pena contarlo. ¿Qué revisaste? Los correos viejos de la computadora de mi mamá. Yo me quedé quieta. No por chismoso, aclaró. Sino porque yo quería entender por qué están tan desesperados. Eso me erizó la piel. Mateo tragó saliva. Abuela, tienen deudas. Yo asentí, sin sorpresa. Eso lo imaginaba. No, abuela, deudas grandes. Y hay algo peor. Me extendió unas hojas impresas. Eran estados de cuenta y correos de aprobación de crédito. Y ahí, entre letras pequeñas, vi mi nombre. Aurora Cárdenas. ¿Qué es esto? Pregunté con la voz seca. Mateo se mordió el labio. Un crédito, donde tú apareces como aval. Sentí que el mundo se me inclinó. ¿Yo como aval? ¿Cuándo? Mateo bajó la mirada. No sé. Pero dice que la propiedad en garantía es tu casa. Me quedé helada. Esto pasa, pero luego esto. Yo pensaba que la pelea era por la herencia, y resulta que mis hijos ya estaban comprometiendo mi casa. Agarré aire. Mateo, ¿estás seguro? Sí. Aquí dice, documentación firmada. Aquí está el folio. Y hay correos donde mi mamá dice, mi mamá no se va a negar, firmará. Me ardieron los ojos, pero no lloré. No todavía. Porque primero necesitaba entender. Fui al archivero de Raúl. Cajón, familia. Carpeta, Daniel. Y ahí estaba. Un pagaré viejo. Una hoja con mi firma al final. Yo la miré. Sí era mi firma. Pero entonces lo recordé. Daniel llegó hace años con un montón de papeles y me dijo. Mamá, es solo para actualizar datos del banco. Tu firma aquí, aquí y aquí. Y yo, confiada, firmé. Como tonta. Como madre. Sentí náusea. Mateo apretó los puños. Abuela, por eso están desesperados. Si tú les cortas, ellos se quedan sin poder usar tu casa para tapar su hoyo. Yo me senté despacio. Me temblaban las manos. No por edad. Por traición. Entonces, susurré, no es que me extrañen. Es que me necesitan. Mateo se arrodilló frente a mí. Abuela, yo no voy a dejar que te hagan esto. Yo lo vi. Y ahí, por primera vez, entendí la diferencia. Mis hijos me veían como recurso. Mi nieto me veía como persona. Esto pasa, pero luego esto. Mi coraje se transformó en algo más frío. Determinación. Le llamé al licenciado Adrián en ese instante. Licenciado, encontraron un crédito con mi casa en garantía. Necesito revisar todo. Hoy. Adrián no preguntó, ¿por qué? Solo dijo. Mañana a primera hora. Colgué. Y esa noche, por primera vez desde el funeral, lloré. Pero no lloré por Raúl. Lloré por mí. Por todo lo que di sin saber a quién. Al día siguiente, Adrián revisó los papeles. Confirmó lo que temíamos. Doña Aurora, su firma está ahí. Es válido, pero se puede pelear si hubo engaño, si hubo abuso de confianza. Yo respiré hondo. ¿Y qué hago? Primero, notificar al banco. Segundo, proteger el fideicomiso.
Tercero, prepararse para lo que sigue. Y lo que siguió llegó esa misma tarde. Paola volvió sola. Sin Daniel. Sin doctor. Solo ella, con una cara diferente. No tocó. Tocó fuerte. Abrí. Mamá, necesito hablar contigo. Yo la dejé pasar, pero no le ofrecí asiento. Habla. Paola suspiró como si se cansara de actuar. ¿Por qué me estás haciendo esto? Yo la miré. Tú empezaste cuando dejaste solo a tu papá. Paola apretó la boca. No entiendes. Yo tengo una vida. Tu papá también la tenía, le dije. Y aún así estuvo cuando tú lo necesitaste. Paola se acercó, bajando la voz. Mamá, tú siempre quisiste más a papá que a nosotros. Esa frase me golpeó raro. ¿Qué dices? Sí, soltó. Tú siempre eras, Raúl esto, Raúl lo otro. Y cuando él se enfermó, todo fue él. Y yo me quedé. Se le quebró la voz, pero no era arrepentimiento, era resentimiento viejo. Yo la miré, con calma. Paola, tu papá se estaba muriendo. Paola tragó saliva. Y tú me querías ahí, para cuidarlo, para estar contigo, para dejar mi vida. Siempre esperando que yo cargue lo que tú decides. Yo respiré hondo. Esto pasa, pero luego esto. Yo pensé que venía a pedir perdón, y venía a justificar su abandono. Paola, le dije, no te pedí que dejaras tu vida. Te pedí que le dieras una despedida a tu papá. Paola se quedó callada. Y entonces soltó lo que de verdad venía a decir. ¿Y qué esperabas? ¿Él ya se iba a morir? Pero yo sigo aquí. Yo tengo cuentas. Tengo problemas. Y tú vienes y me dejas sin nada. Me quedé helada. ¿Sin nada? Repetí. ¿Sin nada después de todo lo que te di? Paola alzó el mentón. Eso es lo que hacen las mamás. Mi cara no cambió, pero algo dentro de mí se cerró como puerta con llave. No, Paola. Eso es lo que hace una madre cuando cree que su amor se compra. Paola se acercó, casi desafiante. Mamá, si no corriges esto, te vas a quedar sola. Yo la miré a los ojos. Ya me quedé sola, el día del funeral. Paola se mordió los labios. Entonces, ¿prefieres a Mateo? Yo no dudé. Prefiero a quien aparece. Paola se puso roja. Pues disfruta tú, paz. Escupió. Porque cuando te enfermes, Mateo no va a poder con todo. Y antes de irse, se volteó y dijo la frase que no se me va a olvidar nunca. Mi papá ya está muerto. Pero tú todavía me puedes servir. Cerré la puerta con cuidado. Con demasiada calma. Y me quedé recargada, respirando como si me faltara aire. Mateo estaba en la cocina, escuchándolo todo. No dijo nada. Solo me abrazó. Y yo entendí que esa frase era el verdadero rostro de mi hija. Daniel intentó otra estrategia. Ya no vino a mí. Fue por Mateo. Mateo me avisó, temblando de coraje. Abuela, mi tío me citó. ¿Dónde? En una cafetería. Yo lo vi a los ojos. ¿Vas a ir? Mateo tragó saliva. Sí, pero con el celular grabando. Yo no le dije, no. Porque la verdad, ya era hora de que alguien les pusiera espejo. Mateo fue. Y cuando regresó, traía la cara blanca. Abuela, me ofreció dinero. Me senté. Cuéntame. Mateo apretó el teléfono. Me dijo, mira, tú eres joven. No necesitas cargar con esto. Te doy una lana, te pago la escuela, te doy un carro, pero suéltalo. Convéncela. Dile que se calme. Que regrese el testamento como estaba. Yo cerré los ojos. ¿Y qué le dijiste? Mateo respiró hondo. Le dije, mi abuela no está confundida. Está despierta. Y él se enojó. Me dijo que yo era un chamaco malagradecido, que yo no sabía quién paga las cuentas. Lo miré. ¿Grabaste? Mateo levantó el teléfono. Todo.
En ese momento entendí que Daniel ya no tenía vergüenza. Tenía urgencia. Y la urgencia saca lo peor. Mateo me puso el audio. Escuché la voz de Daniel, fría, calculadora. Es tu oportunidad, Mateo. Tu abuela ya está grande. Lo mejor es que se haga lo que conviene. Lo que conviene. No, lo que es justo. No, lo que era la voluntad de su abuelo. Lo que conviene. Mateo apagó el audio. Abuela, yo no quiero que esto te mate de estrés. Yo le tomé la mano. Mi amor, no me está matando. Me está curando. Porque yo estaba viendo la verdad completa. Y la verdad, aunque duela, te quita las vendas. Una semana después, Adrián me citó de nuevo. Doña Aurora, me dijo. Ya está todo. Firmamos la activación final del fideicomiso, el blindaje de beneficiarios, las notificaciones formales. Pero antes de firmar, Adrián me miró serio. Hay algo más. Algo que encontré en su expediente viejo, cuando revisé documentos anteriores. Sacó un sobre amarillento. Este sobre estaba guardado con papeles de Raúl. Tiene su letra. Yo lo reconocí al instante. La letra de mi esposo. Mis dedos se helaron. ¿Qué es eso? Adrián me lo extendió. Ábralo usted. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una carta corta. Muy corta. Pero cada palabra pesaba como piedra. Decía. Aurora. Si algún día me despiden solo, no dudes. El amor se muestra. El respeto se gana. No les des lo que no honraron. Dale todo a quien te vea. Te amo. Raúl. Se me cortó el aire. No por sorpresa, sino porque Raúl lo había sabido. Lo había olido. Había visto, antes que yo, en que se estaban convirtiendo nuestros hijos. Yo apreté la carta contra el pecho. Adrián habló bajito. Con esto, doña Aurora, no solo está protegiendo su voluntad. Está respetando la de él. Firmé. Sin duda. Y cuando terminé, Adrián me dijo. Prepárese, porque con el fideicomiso activo, ellos van a intentar lo último, demandar, desacreditarla, o inventar que usted fue coaccionada. Yo guardé la carta de Raúl en mi bolsa. Que intenten, dije. Yo ya no estoy sola. Salí de ahí y lo primero que hice fue ir al panteón. Me paré frente a la tierra de Raúl, con el viento pegándome en la cara. Viejo, susurré. Ya entendí. Ya vi. Y ya hice lo que debía. Me quedé un rato. Y cuando me iba, el teléfono vibró otra vez. Un mensaje de un número desconocido. Señora Aurora, le aviso. Sus hijos están preguntando por usted en el banco. Dicen que la quieren ayudar, punto. Me quedé helada. Porque eso era exactamente lo que Adrián dijo. Y entendí que esto pasaba, pero luego venía lo peor. Porque mis hijos ya no estaban tocando la puerta con excusas. Ahora estaban metiéndose por donde pudieran. Y yo iba a tener que tomar una decisión final. Una decisión que no solo protegiera a Mateo, sino que me protegiera a mí, de mi propia sangre. No voy a mentir, ese mensaje me dejó helada. Sus hijos están preguntando por usted en el banco. Porque yo ya sabía cómo sonaba eso. Sonaba a trampa. Sonaba a, vamos a mover algo antes de que ella se entere. Sonaba a, si no podemos convencerla, la vamos a doblar. Esto pasa, pero luego esto. Yo respiré, me limpié la cara, y en vez de caerme, me enderecé. Me subí al carro y manejé directo al banco. No a pelear, no a gritar, a cerrar puertas. Cuando llegué, Mónica Serrano me vio desde lejos y se levantó como si ya estuviera esperando. Señora Aurora, gracias por venir rápido. Su voz era baja, pero urgente. Me hizo pasar a una oficina más privada. Y ahí, sin rodeos, me dijo. Vinieron hace una hora. Su hija Paola y su hijo Daniel. Mi estómago se apretó. ¿Qué querían? Mónica bajó la mirada, como si le diera pena decirlo. Traían una carta poder. Yo sentí que me zumbaban los oídos. ¿Una carta poder?
Sí. Mónica acomodó unos papeles en el escritorio. Decían que usted estaba muy mal, que no podía venir, que ellos iban a ayudarla a administrar sus cuentas, y querían cambiar beneficiarios. Me quedé quieta. No porque no entendiera, sino porque me dolió una clase de dolor que ya no llora, se endurece. ¿Y la carta poder? Pregunté con la garganta seca. Mónica tragó saliva. La firma se parecía a la suya, pero no correspondía con el historial que tenemos. Y además, su expediente tiene alertas de seguridad por el fideicomiso. Eso nos obligó a detener todo y llamarla. Yo me tapé la boca con la mano. No por sorpresa. Por asco. Esto pasa, pero luego esto. Mis hijos no solo me abandonaron. Ahora estaban falsificando mi voluntad. ¿La retuvieron? Pregunté. Mónica asintió. Tenemos copia y registramos intento de movimiento no autorizado. Pero para proceder formalmente, usted debe denunciar o por lo menos dejar constancia legal. Yo no dudé. Quiero constancia. Y quiero que quede marcado. No quiero que vuelvan a intentarlo. Mónica respiró aliviada, como si hubiera estado esperando que yo dijera eso. Necesito su autorización firmada para bloquear cualquier representación, incluso con notario, sin confirmación directa con usted o con su abogado. Hágalo, dije. Firmé. Línea por línea. Sin temblar. Y mientras firmaba, una parte de mí se acordó de mi yo de antes, esa Aurora que firmaba, para actualizar datos, sin leer. Esa Aurora ya no existía. Cuando terminé, Mónica me entregó una carpeta. Aquí está el reporte de intento. Lo guardé en mi bolsa. Gracias, Mónica. Ella me miró con una mezcla de pena y respeto. Señora, sé que duele, pero hizo bien en blindar todo. Mucha gente espera demasiado. Yo asentí. Yo esperé toda una vida, dije. Ya no. Salí del banco y el sol me pegó en la cara, pero no me calentó. Sentí el mundo, frío, aunque fuera mediodía. Y justo ahí, en el estacionamiento, marqué al licenciado Adrián Rivera. Licenciado, intentaron meter una carta poder falsa en el banco. Adrián soltó un suspiro largo. Ya llegamos a la parte fea, doña Aurora. ¿Qué sigue? Lo que sigue es protegerla a usted, no solo el dinero. Si se atrevieron a eso, pueden atreverse a cualquier cosa. Yo apreté el volante. Entonces hagámoslo bien. Adrián me citó esa misma tarde. Y ahí, con un papel tras otro, con una calma que me sorprendió de mí misma, hice lo que nunca pensé que haría con mis propios hijos. Metimos un aviso legal de no contacto, una notificación formal para que cualquier intento de representación, presión o fraude quedara registrado. No para vengarme. Para sobrevivir. Esto pasa, pero luego esto. Yo pensé que con papeles se iban a detener. Pero la gente desesperada no se detiene, se acelera. Esa noche, mientras yo cenaba en silencio, escuché un carro frenar afuera. Luego otro. Y después, golpes en la puerta. No toques. Golpes. Me asomé por la cortina. Era Daniel. Y Paola. Y atrás de ellos. Vanessa. Y otra persona más, un hombre con carpeta, como autoridad. Mi pecho se apretó. Mateo estaba conmigo esa noche. Se había quedado para arreglar una lámpara del pasillo. Me miró. Abuela, ¿qué hacemos? Yo respiré hondo. No abrimos. Y entonces escuché a Paola gritar. Mamá. Abre. Traemos a una persona para que hable contigo. Yo me quedé quieta. Daniel golpeó otra vez. Mamá, no te hagas. Sabemos que estás ahí. Mateo apretó los puños. Yo salgo, abuela. Lo detuve con una mano. No. Aquí no se trata de fuerza. Se trata de cabeza. Tomé mi celular y marqué al licenciado Adrián. Contestó rápido, como si lo hubiera sentido. Doña Aurora. Están afuera. Con un hombre que parece autoridad. Adrián habló firme. No abra. Pase lo que pase, no abra. Y llame al 911 si insisten.
Yo tragué saliva. Esto pasa, pero luego esto. Yo, una mujer de 79 años, teniendo que llamar a emergencias por mis propios hijos. Paola volvió a gritar. Mamá. Si no abres, lo vamos a hacer por las buenas o por las malas. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró y se acomodó al mismo tiempo. Me acerqué a la puerta, sin abrir, y hablé fuerte para que me escucharan. Paola, Daniel. Ya no estoy sola ni estoy confundida. Hubo silencio. Luego Daniel soltó. Mamá, no hagas esto difícil. Difícil fue enterrar a tu papá sola, respondí. Esto es simple, váyanse. Paola se rió, una risa fea. Mamá, te están manipulando. Ese chamaco te metió ideas. Mateo se puso rojo. Yo me mantuve firme. Sí, manipular es venir a ver a tu abuela y no abandonarla, entonces sí. Me manipula la presencia, no las fiestas. Daniel golpeó la puerta. Mamá, solo queremos hablar. No, dije. Ustedes ya hablaron con sus actos. El hombre de la carpeta, al fin, habló. Señora, soy trabajador social. Tenemos un reporte de que usted puede estar siendo aislada y que no está en condiciones de tomar decisiones. Me ardió la sangre, pero no grité. Señor, yo tengo evaluación pericial de capacidad. Tengo abogado. Y tengo evidencia de intento de fraude con carta poder. Si usted quiere hablar conmigo, lo hace por la vía legal, no en mi puerta y no con mis hijos presionando. Silencio. Paola chasqueó la lengua. Mamá, estás exagerando. Yo respiré profundo. No. Estoy despierta. Mateo se acercó a la ventana lateral y grabó con el celular, sin que ellos lo notaran. Daniel bajó la voz, como si intentara la última manipulación. Mamá, ¿de verdad prefieres quedarte sin hijos? Y ahí, por primera vez, dije la verdad completa sin suavizarla. Yo no me quedé sin hijos hoy. Me quedé sin hijos el día del funeral de tu papá, Daniel. Ese día ustedes eligieron no ser familia. Paola soltó un ay, ya, desesperado. Mamá, nosotros somos tus hijos. Te lo debes. Esa palabra. Me lo debes, me golpeó como cachetada. Me acerqué más a la puerta y dije, con una calma que me sorprendió. Yo no les debo nada. Yo les di todo lo que pude. Y ustedes no pudieron darme ni 2 horas para despedir a su padre. Así que no. No me deben amor, pero tampoco me exijan herencia. El trabajador social tosió, incómodo. Señora, si usted afirma que está bien, puedo levantar un reporte de que la vi orientada. Paola lo interrumpió rápido. No, espere. Es que ella. Yo la corté. Usted ya habló demasiado por mí, Paola. Saqué el celular, marqué al 911. Paola se congeló. Daniel levantó las manos. Mamá, tranquila. Tranquila estoy, dije. Pero ya no estoy disponible para su chantaje. El operador contestó y yo hablé claro. Hay personas afuera de mi casa, presionándome. No abro. Me siento amenazada. No dije, mis hijos. No por protegerlos. Por protegerme a mí de sentir vergüenza. Mientras hablaba, escuché a Vanessa susurrarle a Daniel. Ya vámonos. Esto ya se salió de control. Daniel apretó la mandíbula. Paola tenía los ojos brillosos, pero no de tristeza. De rabia. Mamá, te vas a arrepentir, escupió. Y entonces, por fin, se fueron. Los vi subir a los carros. El trabajador social se quedó unos segundos, anotó algo, y también se retiró. Mateo apagó la grabación. Se me acercó. Abuela, lo siento. Yo lo abracé. No lo sientas, mi amor. Esto tenía que pasar. Porque ahora ya lo vi completo. Me senté en la sala, respirando lento. Y de pronto, el silencio regresó. Pero ya no era un silencio que me tragaba. Era un silencio que me protegía. Esto pasa, pero luego esto. A los 2 días llegó el reporte oficial del banco y la constancia del intento de carta poder. Adrián me dijo. Con esto, doña Aurora, si vuelven a intentarlo, se meten en problemas serios. Yo asentí. Pero algo dentro de mí ya no buscaba castigo. Buscaba cierre. Así que hice lo último.
Lo más simple. Y lo más duro. Fui al panteón con Mateo. Llevé flores sencillas. Nada exagerado. A Raúl no le gustaban los teatros. Me paré frente a la tumba y le hablé bajito. Viejo, lo intentaron todo. Pero no pudieron. Ya quedó. Ya está protegido Mateo, y también yo. Mateo se quedó callado, mirando la lápida. Abuela, yo sí habría venido, dijo de pronto, con voz quebrada. Si yo hubiera sabido. Yo le acaricié la mano. Lo sé, mi amor. Y por eso estás aquí. El viento sopló y movió las hojas secas. Y sentí algo que no había sentido desde que Raúl se fue. Permiso. Permiso para vivir sin esperar migajas. Esa tarde regresé a casa y, por primera vez, hice algo que no tiene nada que ver con herencias, abogados o pleitos. Saqué la música. Sí. Música. La misma que Raúl ponía cuando arreglaba cosas en el patio. Me quité los zapatos. Y bailé despacito en la sala. No bien, no mucho, pero lo suficiente. Mateo me miró desde la cocina, con una sonrisa. Abuela, ¿qué haces? Yo lo vi y le contesté con honestidad. Estoy aprendiendo a estar en paz. Esa noche cenamos panqueques, como cuando él era niño. Le enseñé otra vez el truco de voltear sin romper. Y él se rió. Y esa risa, me recordó que el legado no es el dinero. El legado es quien se queda. Días después, doña Lupita me mandó un mensaje. Aurora. Ya supe que andan diciendo que eres mala. Pero yo vi quién se quedó contigo. Y eso dice todo. No respondí con odio. Solo con una frase. Gracias. Ya no discuto mi verdad. Porque aprendí algo tarde, pero lo aprendí. La gente que te usa, te llama mala cuando pones límites. Y la gente que te ama, entiende tus límites sin que se los expliques. Hoy mi casa sigue siendo la misma. El sillón de Raúl sigue ahí. Sus pantuflas ya no las dejo alineadas porque me duele, pero tampoco las tiro. Y las rosas ya están podadas, esperando la primavera. No sé qué va a pasar con Daniel y Paola. Tal vez un día entiendan. Tal vez no. Yo ya no vivo esperando que cambien. Yo vivo cuidando lo que sí es real. Mi paz, mi dignidad, y el amor que se muestra con hechos. Porque si yo fui la única que apareció para el último adiós de mi esposo, entonces también fui la única que aprendió a decir. Hasta aquí. Y si tú que me escuchas estás viviendo algo parecido, si también te han hecho sentir que vales solo cuando das, déjame decirte algo con el corazón en la mano. No eres un banco. No eres una obligación. No eres un estorbo. Eres una persona. Y tu paz vale más que cualquier apellido. Suscríbete si te gustó el contenido y si quieres más historias así, donde la verdad duele, pero también libera. Y mira mi lista de reproducción, playlists, con más relatos dramáticos como este, porque a veces una historia te recuerda lo que tú también mereces, respeto, amor y tranquilidad.